cuando pasamos después a Europa, Sí. ¿seguimos trabajando en esas temáticas? Seguimos trabajando siempre en lo que empezamos a trabajar en algunos puntos, lo seguimos trabajando después. Pero cuando pasábamos de una etapa a otra, la anterior no desaparecía. Claro. Se seguía trabajando y se sumaba otra que era la que se ponía de moda, por así decir. ¿No es cierto? Y así fuimos pasando por varias etapas hasta que terminamos los trabajos y los estudios de los centros de estudio, centros de trabajo, los lugares de retiro, etc. Pasamos por unas 2 o 3 etapas. En Europa ya estábamos trabajando mucho más intensamente porque necesitábamos contar con aparaterío adecuado para esas investigaciones. Estábamos trabajando también en la cosa psicosocial, pero ya en unas investigaciones bastante extrañas, por así decirte. Eran las investigaciones del fenómeno paranormal. Se trabajó y se estudió mucho el fenómeno paranormal. Había un aparaterío bastante sofisticado y bastante complicado para la época. Nos equipamos suficientemente en Corfú y tomamos la bibliografía y algunos contactos que existían de gente que estaba estudiando esos problemas, particularmente lo que estaban estudiando en la Universidad de Duke, a través de unos señores, Ryan y Prats, que terminaron siendo básicamente un fraude. Así que ya empezamos mal con la investigación de los fenómenos paranormales. Por otro lado, las investigaciones de Vasiliev en Rusia eran importantes, pero estaban mal controladas. De manera que, viendo lo que sucedían en los lugares más importantes, digamos, de esas investigaciones, empezamos a hacer las investigaciones por nuestra cuenta. Y empezamos a ver que el control de la prueba era algo muy difícil de hacer. Entonces encontramos una cantidad de errores que ellos no veían, entre otras cosas porque la psicología con que ellos contaban no advertía lo que significaba la traducción de un impulso a una imagen, en fin, cosas complicadas. Pero empezamos a controlar todo eso y después de largo tiempo del trabajo sobre el estudio paranormal, después de largo tiempo, empezamos a alargar, por así decir, misiones, es decir, gente que iba a ciertos lugares a hacer investigaciones de campo. Porque estas cosas terminan sabiéndose. Se sabe que en Filipinas hay unos señores, unos healers, que son curadores, que tocan al paciente y el paciente se cura y parece que le sacan unas vísceras. Bueno, toda esa cosa fraudulenta, la estudiamos, la comprobamos, la fotografiamos por todos lados, construimos todos los aparatos que eran necesarios en la época. Estoy hablando de cámaras Kirlian, de aparatos de resistencia galvánica de la piel, aparatos electromielógrafos, etc. Y por el otro lado, con esas investigaciones de campo, fuimos haciendo comprobaciones de casos extraordinarios que en la mayoría de las veces eran fraudulentos. Entonces nos iba cerrando el campo. Por un lado teníamos los errores de los rusos, por otro lado teníamos la cosa fraudulenta de Ryan y sobre todo de Pratt, más que de Ryan. Y por otro lado hacíamos investigaciones si es que existían fenómenos extraordinarios fuera del laboratorio. Y eso que estaba fuera del laboratorio normalmente era trucado. Así que se nos cerró mucho el campo. Y nos limitamos a nuestras investigaciones. Eso sucedió en Europa, pero mucho tiempo. Después, al volver a América, fue una investigación que duró como 4 o 5 años. Y la bibliografía que nosotros producimos fue una bibliografía interna, nunca lo publicamos. Pero esos son materiales con los que contamos. Volvimos a América y luego de hacer esas comprobaciones por todos lados y de investigarlos, llegamos a la horrible conclusión de que el fenómeno paranormal no aparecía nunca. No aparecía.
por lo menos con esa forma de investigar las cosas, el fenómeno paranormal nunca pudimos comprobarlo. Entonces, pusimos al fenómeno paranormal en el costado cuando se trataban de dar explicaciones espiritualistas o explicaciones especiales, explicaciones que contemplaban el fenómeno de los ovnis y todo aquello, los pusimos de costado. Los pusimos, dirían algunos otros estudiosos, lo pusimos en epogé, lo pusimos entre paréntesis, porque nosotros no tuvimos ninguna comprobación y lo que existía en el sistema no era fiable. Así que ya ves, esa fue una investigación que se agregó a lo que veníamos trabajando sobre el fenómeno politológico y el fenómeno psicosocial. Esto tenía mucho que ver con el fenómeno psicosocial. Se producían perturbaciones muy grandes con estas historias de dimes y diretes, de rumores, de ovnis, de cosas raras. Y bueno, para mucha gente era una curiosidad, pero para nosotros era bastante importante comprobar que aparecían todos esos fenómenos. Así que nuestras investigaciones fueron muy variadas.